virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes, es para mí un gusto darles la bienvenida a la segunda conferencia del tercer ciclo de conferencias en Maestría en Administración Empresarial 2011, que organiza el programa de graduados en Administración de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Agradezco la presencia de los asistentes que se encuentran en las salas receptoras de los campus del sistema TEC, así como a todos aquellos que nos están sintonizando por el canal 2 en vivo por internet. Pongo a sus órdenes nuestros medios de interacción, por medio de los cuales estaremos pendientes de sus comentarios y o preguntas. Los teléfonos en cabina que aparecerán en pantalla y el Messenger también por el cual pueden ustedes comunicarse. Hoy esta sesión ha sido titulada Ciudadanía y Cultura de la Legalidad. Y para dar inicio a este evento, quisiera presentar a nuestro distinguido invitado, el arquitecto Antonio Elosúa Muguerza, presidente y consejero del Grupo UCALI y presidente de Líderes Ciudadanos, a quien me permitiré ceder la palabra después de ver una cápsula con una breve semblanza de su trayectoria profesional. Antonio Elosúa Muguerza, presidente y consejero del Grupo UCALI y fundador de Líderes Ciudadanos. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diversos cursos, entre ellos Alta Dirección de Empresas en IPADE Monterrey. Ocupó varios puestos como presidente en La Moza, Berel S.A., Sicorel, Patrimonio de la Casa del Arquitecto, director del Grupo del Paseo Residencial. Ha sido miembro del Consejo del Hospital Muguerza, miembro del Consejo Consultivo del Grupo Financiero Bancomer. Ha laborado en cargos políticos como diputado del Estado de Nuevo León, director de Obras Públicas de Garza García, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de Nuevo León, quinto regidor de San Pedro Garza García, secretario de Acción Gubernamental en Nuevo León. Participó en obras religiosas como miembro del patronato de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, de la Casa de Asistencia de las Religiosas de María Inmaculada. Obtuvo el Premio de Arquitectura en Sociedad por el proyecto de la Basílica de Guadalupe de Monterrey. Asimismo, fue premiado con el Cali de Oro, otorgado por el Colegio de Arquitectos. Fue condecorado con el primer lugar del concurso organizado por CMIC y CEMEX en desarrollo urbano por la obra Valle Oriente. Actualmente es presidente de Líderes Ciudadanos y miembro de la Asamblea EISAC, consejero general de la UDEM, consejero honorario de Arte AC. Pues nos sentimos muy honrados de contar con la participación de nuestro conferencista. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Más que una conferencia vengo a platicar con ustedes, porque soy arquitecto y soy buen vendedor, pero no soy un buen conferencista. Voy a tratar más que todo de comprometerlos a todos ustedes, ¿verdad? Con este proyecto que se llama Líderes Ciudadanos en pro de la cultura y la legalidad. Y lo que vengo a platicarles es qué es Líderes Ciudadanos en pro de la cultura y la legalidad y cómo nace este grupo que está formado por todas las universidades importantes del Estado, porque es de las únicas instituciones que tienen credibilidad actualmente. Entonces nos pusimos como línea, que no participara ni la política ni la religión, que fuera una organización netamente ciudadana. Entonces, basado en eso, no quiere decir que no lo vayamos a poder poner a trabajar al gobierno y a las iglesias, pero lo que es Líderes Ciudadanos es netamente ciudadano. Quiero platicarles cómo inicia esto. Hace unos 4 o 5 años, me nace la inquietud sobre el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho no era de a de veras. O sea, sucedían cosas y no había consecuencias. Y me preocupaba. Yo había sido diputado, había sido regidor, traté de luchar por hacer bien las cosas y no sucedían las cosas. Entonces,
cuando me nace esta inquietud, digo, pues voy a hablar con los abogados. ¿Y dónde encuentro abogados? Entonces los busqué en las escuelas de Derecho. La primera reunión que tuve fueron 5 o 6 escuelas de Derecho. Ellas estuvieron los del Tecnológico, la UDEM, la Liga de Derecho, la Universidad de Nuevo León, la UR, etcétera, etcétera. Y la conclusión que llegamos es que tenemos un problema de legalidad. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer para ver dónde está el problema? ¿Cómo nació esto? ¿Por qué hace 10 años el ser regiomontano era todo un ejemplo? Era gente sencilla, era gente trabajadora, era gente que no tenía miedo, no tenía que esconderse, no tenían guaruras, como dicen ahora, salía a la calle sin ningún problema. Hace 25 años las señoras dejaban la bolsa en los carros con los vidrios abiertos porque no había clima en los automóviles y no pasaba nada. ¿Y por qué ahora tenemos que encerrarnos y tenemos que estar protegiéndonos nosotros mismos? Entonces, una vez el Tecnológico de Monterrey me invita a una conferencia de Adela Cortina, que me cambió la vida. Adela Cortina es una filósofa española, y en la conferencia 2 ideas que me llegaron al corazón, por decirlo de alguna manera. La primera fue cuando habló de lo que era la libertad natural y la libertad condicionada. Entonces habla de la libertad natural, que el hombre nace con ella y puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Todo lo que le conviene a él lo puede hacer el hombre. ¿Y cómo llegó a la libertad condicionada? Entonces, cuando está dispuesto a ceder esa libertad natural, de no hacer lo que quiera, por decirte, cuando hay un semáforo en rojo, se para. Entonces, esa libertad condicionada fue a cambio de algo. Y ese algo era que cuidara a su persona y sus pertenencias. ¿Y qué está pasando? Que no está sucediendo eso. Yo no me siento que me estén protegiendo ni mi persona ni mis pertenencias, ¿verdad? Entonces, lo que es la inseguridad. Entonces, ahí me nace un poco el problema. Pero va más allá Adela Cortina. Adela Cortina habla sobre lo que es ser ciudadano y cuál era la obligación de la educación. O sea, cuál era su objetivo principal de la educación. Y estaba hablando más que todo de las universidades, pero es en general la educación. Y llegaba a la conclusión que la educación es para crear ciudadanos, pero ciudadanos completos, con las habilidades profesionales para servir a su comunidad. Pero dice, de nada sirve que salga un gran profesional, un abogado, un doctor, un arquitecto, si no está lo que es el ciudadano atrás de esto. Y el ciudadano quiere decir que es legal, cumple con la legalidad, que cumple con la urbanidad y el compromiso con su comunidad. Son 3 factores importantes para ser un buen ciudadano. Dije, terminó la conferencia y salió ella y yo salí atrás de él. Había otras conferencias y dije, no, espérame, quiero platicar con esta señora. Y voy y le platico el proyecto y en cierta manera me dice, sí, la cultura de la legalidad es el problema. Y entonces ya nos quedamos con esta inquietud y es donde nace ya lo de líderes ciudadanos en pro de la cultura de la legalidad. Habíamos estado trabajando sobre lo que era el Estado de Derecho. Entonces nos reunimos con las universidades, ¿verdad? Y las universidades nos ayudan a hacer la investigación de qué está pasando. Y esto pasa pues donde hay hombres. ¿Dónde hay hombres? En la familia, en las escuelas, en el trabajo, en los medios de comunicación, en la administración pública y en nuestros reglamentos y leyes. Ahí hay hombres. Y ahí es lo que está en cierta manera amarrando lo que es la cultura de la legalidad. Una buena cultura de legalidad quiere decir que yo respeto la ley, como dije antes, ¿verdad? Y respetar la ley no es solamente en tránsito. Por ejemplo, el copiar en clases no respetar la ley. Hay un reglamento
en las escuelas donde prohíbe copiar. En muchos países del mundo le dicen cuando está copiando uno, y te estás haciendo trampa tú solo. Si tú vienes aquí a aprender, ¿por qué copias? No estás aprendiendo. Ese va en contra de la legalidad. Fútbol, hay legalidad también en los deportes, ¿verdad? La legalidad es jugar sin lastimar a los demás, ¿verdad? Ahí se vale muchas cosas, puede haber accidentes, pero no debe haber malas intenciones en los deportes. Entonces, en todo hay cierto momento de legalidad en la casa. Entonces, hicimos una investigación y cada universidad o cada grupo de la universidad hicieron sobre un grupo en particular. Y con esto formamos un primer evento, el evento de la cultura de la legalidad, que fue el año pasado en el mes de noviembre. Ahí invitamos a 250 líderes. ¿Por qué líderes? Porque saben multiplicar y nos pueden ayudar a multiplicar las decisiones o las ideas. Por eso queríamos líderes, porque eran multiplicadores. Cuando hablo de líderes no estoy hablando nada más de líderes universitarios o empresariales, ¿no? También hablamos de intelectuales, también hablamos del deporte, de otras áreas, ¿verdad?, de nuestro universo. Entonces, ahí les quiero leer un poquito qué fue lo que encontramos, porque se les presentó, se hicieron 6 mesas diferentes, y en cada mesa, por lo pronto, inició Antanas Mockus con una conferencia de lo que había pasado en Colombia, porque pues, estamos siendo una réplica de lo que había pasado en Colombia, ¿verdad? Y Antanas Mockus pues, nos puso todos los antecedentes, cómo había sido su problema, un poco más grave. Ellos tenían ahí la guerrilla, ¿verdad? Y además se había perdido totalmente la cuestión de la legalidad. Las pandillas era lo mismo que tenemos aquí. Las pandillas se dedicaban, lo mismo que se dedican aquí, a los ninis, que dicen, ¿verdad?, que se dedican a hacer el mal, en alguna forma. Entonces, Antanas Mockus nos dio las soluciones que hicieron allá. Y una de sus cosas que es bien importante, dice, más que tenerle miedo, ¿verdad?, a nuestras leyes, le tienen miedo a la vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que hicieron allá en Colombia? Por ejemplo, hicieron unas tarjetas rojas y verdes, la roja con un dedo que estaba señalando hacia abajo y la verde que señalaba hacia arriba. Pues cuando una persona se pasaba un alto, la que estuviera presente sacaba su bolsa, la señora o el señor, sacaba la tarjeta roja. O que estaban pisando por donde transitan los peatones, se paraban enfrente de él y sacaban la tarjeta roja, les daba vergüenza. Pues según dice Antanas, que no pasaron más de 3, 4 meses, y había cambiado la ciudad de Bogotá y las ciudades donde había este programa. Dice, no crean que en Estados Unidos dejamos de tirar papeles porque allá nos pueden multar, ¿no? Porque todo el mundo se nos va a quedar viendo. ¿Por qué dicen también que en otros países no copian? Porque si copias, el vecino te va a decir, oye, estás loco, güey. Te estás tú solo engañando, ¿verdad? Entonces, se hizo este primer evento y ahí ya llegamos a estas conclusiones. Se las quiero leer porque creo que es muy importante las conclusiones. Les voy a decir cómo fue esto. Se presentó la investigación, se hicieron las mesas de trabajo, hubo 250 líderes en este evento y se hicieron esas 6 mesas de trabajo y cada mesa de trabajo trató un tema para sacar cuáles eran las conclusiones reales después de ver la investigación que se había realizado. Entonces dice, por ejemplo, en la familia, son 4 puntos muy concretos. Dice, retomar y cumplir funciones paterna y materna, aceptando que la familia nuclear ha cambiado. Tiene que haber conciencia de eso. Falta de política pública familiar y congruencia e integración entre formación y educación. ¿Qué pasa? Que una cosa se enseña en la escuela y otra en la casa. Entonces, esa falta de congruencia hace que el joven pues no tenga un camino bien trazado en su forma de actuar. En la educación, falta de vinculación entre escuelas y comunidad, dignificación y capacitación del profesorado, falta de interiorización
¿verdad? Tanto a nivel personal como comunitario, y falta de indicadores. Clarificar el concepto de cultura de la legalidad en toda la comunidad. Entonces, eso fue en educación. ¿Y qué pasó en la empresa? En la empresa, corrupción. Cosa muy rara. Fíjense que la corrupción, todos pensamos que es corrupción por el gobierno. Bueno, pues encontramos que hay más corrupción entre empresa y empresa que entre empresa y gobierno. Te paso el contrato si me das tanto por abajo del agua. Entonces son sorpresas, ¿eh? Luego, complejidad del sistema fiscal hacendario. También pues, es a veces muy complejo pagar impuestos. La falta de valores éticos empresariales. Ahí es donde también los jefes tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó con buen gobierno? La aceptación de la corrupción como característica cultural. Ya, me das tanto y te acelera el proceso, ¿verdad? La impunidad, no pasa nada. La regulación ineficiente, la falta de herramientas tecnológicas y la falta de participación humana. Y en derechos y leyes, ¿qué pasa? La ley es el lenguaje jurídico complejo e inaccesible e inhibidor del desarrollo. No, hablan el lenguaje de los abogados, no de los ciudadanos. Entonces, queremos tener ahí una solución. Hay un desconocimiento de la ley, de la estructura gubernamental y de los derechos y obligaciones por parte del ciudadano, que también es bien importante, es esa falta de comunicación. Falta de exigencias por parte del ciudadano y falta de seguimiento en la aplicación de las leyes para medir la efectividad del impacto social. Y leyes obsoletas también. Los medios de comunicación, ¿qué falta? La falta de capacitación de los periodistas en relación a la terminología jurídica, falta una educación crítica en relación al papel de los medios en su tarea informativa, falta de conciencia y compromiso social de dueños y directivos de los medios de comunicación. Por un lado tienen muy bonitos valores y por otro lado están anunciando cosas como la venta de tigres, que están prohibidos, o de otras cosas peores, ¿verdad? Incorporación de principios de cultura de la legalidad en sus códigos de ética y apertura. También falta que los medios de comunicación tengan eso. Incorporación del principio de cultura de la legalidad en sus códigos de ética, apertura al público de los mismos para validar su cumplimiento y contenidos que violentan la cultura de la legalidad. Ese fue el primer evento. Y bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Pues aquí nada menos que el maestro Juan Gerardo, el doctor, él le tocó pues, lo más difícil, lo que es la educación, ¿verdad? ¿Y qué se está haciendo en la educación? Por lo pronto ganó un premio ahí por parte de la Secretaría de Gobernación, creo que es el Departamento de Promoción Social o algo así, ¿verdad? 2 millones y pico de pesos para que pudieran dedicarse a hacer la investigación y hacer el primer ejemplar de cómo enseñar la cultura de la legalidad en las escuelas. Al TEC le tocó lo que es preprimaria, primaria y secundaria, ¿verdad? Y a la UDEM le tocó ya del área universitaria, o sea, preparatoria y universidad. ¿Y qué hicieron? Bueno, después de haber hecho una investigación, diseñaron primero 2 guías. Una guía para padres de familia. Fíjate, ahí se vuelve a involucrar también lo que es la familia, lo que va a estar en el hogar y de lo que está pasando en la escuela, que deben saber los padres de familia. Luego, una guía para maestros, para que sepan cómo enseñar. Primero ellos deben de ser ejemplo de una cultura de legalidad. Y después vienen los libros para primaria y secundaria, ¿verdad? Sobre qué enseñarles y cómo enseñar. Bueno, ya vienen, los libros ya vienen, según la edad del niño, les enseñan a lo que es la cultura de la legalidad. Para eso, pues los niños deben de conocer que hay reglas de juego en su casa, que hay reglas de juego en la escuela, y que deben de conocerlas, y que deben de conocer las consecuencias, y que se deben de aplicar las consecuencias. Yo me acuerdo, hace muchos años, que es todo un ejemplo, don Eugenio Garzazada, me acuerdo que fueron uno de sus hijos, pues no sé qué hizo en clases, pero que no estaba correcto. Y fueron con don Eugenio, y le dijeron, don Eugenio, no sabemos qué hacer. ¿De qué? Pues uno de sus hijos hizo tal cosa.
¿Y qué hacen con los que hacen tal cosa? Pues los corremos, pues córranlo. Lo corrieron. O sea, ahí sí había legalidad. Eso es lo que hemos perdido. Entonces, cuando hablamos de cultura de legalidad, ¿verdad?, cómo se ha ido disminuyendo, podemos ver cómo, por ejemplo, el comprar un disco pirata, ya no lo vemos como una ilegalidad. Y es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque no se está respetando la propiedad intelectual o del artista, ¿verdad? Y entonces ahí estamos violando la legalidad. Entonces, en todas las áreas hay legalidad, hay reglas del juego que hay que respetar. ¿Qué podemos hacer, ¿verdad?, para tener un lugar mejor donde vivir? Digo, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pues vamos a tener que trabajar todos. Entonces lo que quiero decirles primero que la culpa no la tiene el gobierno, la culpa la tenemos todos nosotros, pero también la solución somos todos nosotros. Y cada quien primero debe ser un buen ciudadano, hacer un esfuerzo. Les voy a contar un ejemplo mío. Yo nunca me he dado cuenta de que está haciendo algunas ilegalidades. Entonces, mi casa, al frente de mi casa, pues era de doble sentido. Y lo cambiaron en un solo sentido. Y pues a veces me queda muy cómodo nomás caminar. Son 10, 15 metros, doy vuelta y me meto a la cochera. Es una calle no muy transitada, en fin. Pues ahora me estoy dando cuenta, pues si eso es ilegal, no, pues bueno, ya no me meto por ahí, ya doy la vuelta a la manzana para no hacer la ilegalidad. Bueno, hay que fijarse hasta en esos detalles que uno va poco a poco aprendiendo. Por supuesto, la mordida, bueno, a mí nunca me ha gustado dar mordida a nadie y he batallado mucho y de los partidos políticos saben cómo soy y un permiso para cualquier obra de la empresa se tarda años, porque nosotros no le ponemos aceite, como dicen, no aceitamos para que las cosas fluyan, pero es la única forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está haciendo en la escuela. ¿Y qué estamos haciendo en la familia? Bueno, en la familia también la idea, que ya se está trabajando con la UR, ahí lo que se va a tratar de hacer son unos encuentros entre padres y hijos y se va a investigar cuáles son las reglas que existen en la casa en las diferentes edades y si los hijos las conocen o no las conocen, ¿verdad? Se va a hacer unos seminarios y la idea es multiplicarlo, por supuesto con los padres de familia de las escuelas también, ¿verdad? Es que el ser humano pues, está en la casa, está en la escuela y está en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí la familia se trata también de hacer una investigación, qué reglas del juego hay en los diferentes niveles socioeconómicos, ¿verdad? Y dónde están más vulnerables a perder esa cultura de la legalidad. Y ahí donde están más vulnerables es donde necesitamos ayudar más. La idea es hacer una guía para padres de familia, ¿verdad? Y que los padres de familia, en cierta manera, sepan cuál debe ser su rol, que deben de tener unas reglas muy claras, sentarse y pensarlas y apuntarlas para cuando ustedes se casen, pónganlas en blanco y negro cuando ya tengan el hijo, porque si no, se va a perder esta legalidad. Entonces, si desde niño se le da una orientación hacia la legalidad en la casa y llega a la escuela, se le da una orientación también a la legalidad, llega a la universidad y también le enseñan a ser un buen ciudadano, ¿verdad? Pues imagínense qué México vamos a tener. Y además quiero decirles que es negocio. Es muy buen negocio para México porque vamos a ser más productivos. Si acabamos con la corrupción, se va a acabar, por lo pronto los procesos van a mejorar dentro del gobierno. Se van a quitar muchas cosas que dependen del que está en ese momento en el puesto, y no porque esté en una ley o un reglamento. Hay muchas ambigüedades que quedan a discreción. Entonces, todo eso se está trabajando. Entonces, nos vamos un poquito a mover hacia qué está pasando en el trabajo. Ahí en lo del trabajo, pues dijimos, la única manera es ver qué están haciendo las empresas al respecto, porque están también
va muy enganchado lo que es la cultura de legalidad con los valores, ¿verdad? Y fuimos con las empresas que tienen una organización de recursos humanos muy formal, y hicimos el foro, un foro, ¿verdad?, de lo que es responsabilidad empresarial. Y ese foro de responsabilidad empresarial, ¿verdad?, lo que ellos dijeron, primero, cada quien dio sus experiencias que han estado haciendo en sus empresas. Y casi siempre se habían ido hacia los valores y se habían olvidado de la cultura de la legalidad. Porque aún en las empresas muy grandes hay actos de corrupción. Y entonces ya empiezan a levantar la antena que los actos de corrupción no son buenos para nadie. Son improductivas y le cuestan dinero a la empresa, ¿verdad? Y el hacer bien las cosas, pues todo el mundo sale ganando. Ese debe ser el punto de vista del empresario. Y entonces ellos se propusieron a que las grandes empresas, bueno, tener una comunicación. En este foro fueron 5 empresarios y los 5 empresarios hablaron cada quien sobre su tema. Fue el grupo FEMSA, fue el grupo CEMEX, fue la Comisión Federal de Electricidad, que es la primera paraestatal que están trabajando con nosotros. Está incluido dentro de lo que son líderes ciudadanos. Y ellos están haciendo un trabajo que ya hay ejemplos de que, oye, ven a conectarme que se me descontó y te doy una propinita. No, es mi obligación, va y lo hace. Eso estamos cambiando. Qué bueno que la paraestatal también está ahí, ¿verdad? Fue también ahí el grupo Gruma y el grupo Ucali. Y cada quien habló de sus experiencias en diferentes áreas. Pero todos iban dirigidos a cómo el tener buenos valores, el estar en la cultura de la legalidad es ganar ganando. Les voy a platicar lo que nos pasó hace 2, 3 años. A lo que son la Canadevi, que es la cámara de la industria inmobiliaria. Resulta que de repente uno de los directores de la empresa llega y dice, pues fíjese que nos están pidiendo mordida en Monterrey. ¿Cómo? Sí, si a mí nunca ni los del PRI me pedían. Entonces, porque sabían quién era y que yo me iba a ir por el camino largo, ¿verdad? Y entonces hablo con otros socios de la Cámara. Oye, pues a mí también. Éramos 11 los que nos comunicamos y que le estaban pidiendo mordida en Monterrey. Pues, ¿qué hacemos? Pues digo, no vamos a dar mordida. Pues yo creo que lo que debemos de hacer todos los ciudadanos, vamos a juntarnos. Nos juntamos e hicimos un desplegado en la ciudad de Monterrey y otro en la Ciudad de México, donde el párrafo principal es, nos tienen secuestrados los permisos de desarrollo urbano y nos están pidiendo rescate por ellos. Así era, así de fácil. Al día siguiente salieron todos los permisos. El sábado siguiente estaba el alcalde en mi casa, ofreciéndome que por qué no toma yo la dirección de desarrollo urbano, ¿verdad? Ya no estoy para esos trotes, ¿verdad? Ya no tengo edad de eso, pero además estaba acongojado por lo que se había sucedido. Me dijo, ya corría los que estaban encargados de desarrollo urbano y de lo que son fraccionamientos. Pero fíjense cómo, aquí lo que pongo este ejemplo, es que cuando la sociedad se reúne y juntos buscamos un bien común, es fácil de lograrlo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no nos juntamos? Pues estaríamos batallando. Y ahorita ya no batallamos en Monterrey, en esa área, ¿verdad? Entonces, en las empresas también, yo he tenido la experiencia dentro de nuestra propia empresa, que tuvimos que correr a 2 personas porque pedían para dar un contrato que le dieran una comisión. Entonces tuvimos que poner una serie de barreras. Por ejemplo, si te invitan a comer, tú pagas, que nunca va a pagar el proveedor. ¿Por qué? Para que no tengas tú que le debes un favor a nadie, ¿verdad? Y le llamamos la escuelita, donde se da clase a todo el personal, hay una gran convivencia para que queden las cosas muy claras y que no se permite la corrupción dentro de la empresa.
pagamos todos nuestros impuestos, así espero. Queremos estar dentro de la ley, hasta ahorita no hemos tenido problemas y no me gustaría tenerlos, no vale la pena. Y lo único que nos queda con la duda es que yo quiero que mis impuestos funcionen, que funcionen bien, ¿verdad? Bueno, ese fue el primer evento que tuvimos. De ahí se planeó un segundo evento. Al terminar el primer evento entró el doctor Antonio Dieck, el rector de la UDEM, haciendo la invitación al siguiente evento, que fue ahora el día 21 de septiembre. Y en ese evento, lo que empezamos, se empezó el evento con el presidente del consejo, abrió el evento, y igualmente que el rector,